Bueno, bien amigos, seguimos adelante como siempre con la información y con la ronda de invitados que lo hacemos diariamente en la parte central de nuestro noticiero. Tenemos hoy en nuestra casa por primera vez, y esperemos que no sea la última, al periodista, escritor y abogado Graciano Pascale. Antes que nada, gracias por venir. Al contrario, Duilio, muy ¿Lo dije reconocido. bien? Sí. Perfecto. ¿En ese orden o más o menos? No, bueno, si fuéramos por afectos, el periodismo, sí, claro que el periodismo ocupa el primer lugar, Está sin bien. ninguna duda. Muy bien. O sea, en este caso el orden de los factores no altera el producto. Exactamente. Graciano, seguramente que ustedes que nos siguen noche a noche, hace algunos días, creo que un viernes atrás o 2 viernes Sí. atrás, estuvimos en la Sociedad Italiana de las Piedras, donde precisamente Graciano estuvo recorriendo y visitando a los tanos, que hay muchísimos en La Paz, Las Piedras y toda esta zona, entre lo que nos encontraba nuestro padre. Bueno, visitando y charlando con los italianos, porque Graciano va a ser uno de los candidatos o el candidato al Senado representando América Latina, Uruguay, Sí. en el gobierno italiano. ¿Cómo es la Exacto, cosa? ¿qué tal? Sí, bueno, ya están llegando los sobres, seguramente los amigos televidentes que están registrados. Hay más o menos unos 3.500, 3.800 votantes italianos que viven aquí en Canelones. Seguramente ya están recibiendo, ayer comenzaron a llegar los sobres de votación. En Italia hay elecciones políticas, elecciones anticipadas un poquito, porque se adelantó el periodo por una decisión del Parlamento, y por tercera vez los italianos que viven en el exterior pueden elegir sus representantes. Nosotros somos postulados por la lista de la USEI, Unión Sudamericana de Emigrados Italianos, y la diferencia consiste en que el resto de los partidos que presentan candidaturas, de alguna manera o son sucursales o filiales de partidos italianos o tienen acuerdos con partidos italianos. De manera que el voto a otras opciones, que es un voto naturalmente muy respetable, por supuesto, muy legítimo, de alguna manera va a incidir en la política de Italia, en la política de Roma. Nosotros llamamos a votarnos para defender intereses concretos de italianos que viven en Uruguay y en América del Sur. Cuando se hace el balance, porque esta es la tercera elección, cuando se hace el balance, se pasa a raya y se hace el balance de lo que se hizo en estos 7 años, el balance es negativo. Es negativo, ¿no? Es negativo porque desde hace 7 años hay representantes de América del Sur en el Parlamento italiano y no se ha hecho nada. El consulado sigue con atraso de 7 u 8 años para hacer trámites, las ayudas prometidas no llegan, los cambios no se producen y no hay un cambio visible. El voto se ha canalizado para situaciones políticas en Italia. Y nosotros pensamos que es el momento de decir basta a esa experiencia, entendemos que es el momento de dar vuelta a la página para poner representantes que respondan a intereses concretos de italianos en Uruguay y en América del Sur. ¿Sabés, Graciano, que muchos tanos, de buen sentido decirlo, ojo con lo que decimos ahora? No, Ojo. pero está muy bien. Me han dicho, dice que les cuesta llegar al consulado, les cuesta llegar Exacto, a la embajada. exacto. Dice, es como que hay un bloque monolítico ahí que no se puede entrar. Dice, ¿no hay un buen relacionamiento entre la embajada, el consulado y los italianos que están desde este lado? Yo quebraría una Lo que han lanza. construido este país. Sí, naturalmente. Yo quiero quebrar una lanza por la buena voluntad de los funcionarios. Lo que pasa es que la situación ha explotado. Ha explotado. ¿Sí? Claro, porque en este momento 14 funcionarios tienen que atender a 108.000 personas que tienen pasaporte italiano y que además hacen otros trámites, inscribir partidas, matrimonio, visas, etc. Entonces, imagínense que, yo qué sé, una ciudad, el conglomerado Canelones, Las Piedras, La Paz, por ejemplo, fuera atendido solamente por 14 empleados públicos. No daría abasto. No daría abasto. Bueno, entonces lo que está pasando es eso. Y nosotros proponemos respuestas concretas, rápidas, soluciones rápidas. ¿En qué consiste? Elevar la categoría de consulado a consulado general. Los consulados en el exterior están divididos en 3 categorías. El de Montevideo está en la mitad de la tabla, digamos. Nosotros queremos que llegue a la serie A de los consulados, consulado general. Eso permite duplicar la cantidad de funcionarios y por tanto bajar los trámites a la mitad de tiempo. Y proponemos otra cosa también, que es darle autonomía y libertad al cónsul para manejar el dinero que le entra al consulado. Cada trámite de pasaporte más o menos cuesta 130, 140 euros. Es mucho dinero. Se tramitan miles por año. Si ese dinero o una parte del mismo quedara en Montevideo para que el cónsul pudiera contratar funcionarios, comprar computadoras, atender mejor a la gente, mejoraría mucho la atención. Ese es nuestro compromiso, pero un compromiso concreto, porque en 7 años nadie hizo nada. Y nosotros pensamos que merecemos esa oportunidad, pero no nosotros. Lo merecen los italianos de Uruguay, porque vamos a trabajar para ellos. Graciano, seguramente habrás hecho una evaluación sobre toda esta zona del departamento de Canelones y parte de Montevideo,
después de la guerra, cuando muchos italianos llegaron, desembarcaron en el puerto. Entre ellos mis padres. Sí. Y bueno, muchos de ellos se tomaron en aquella época el 130 que llegaba a Las Piedras y llegaron acá muchísimos. Con ganas de trabajar. Gente básicamente que está en el agro, en la construcción. Sí, los artistas que quedaron. Conozco muy que bien. Muchos ya no están. Y bueno, esa gente fue la que de alguna manera hizo Es verdad. este departamento, este país. Y bueno, quedaron los hijos de los italianos, entre los cuales nos encontramos. Y a veces notamos que no hay un contacto permanente con las autoridades italianas. No lo hay. Creo que hay como un divorcio, ¿no? Alguien no llega a alguien. Está muy bien planteado y si hay, yo creo que un candidato que interpreta a cabalidad lo que tú estás diciendo soy yo, porque yo formo parte de una de esas tantas miles de familias. Me tocó acompañar a mi abuelo. Durante muchos años mi abuelo había peleado en la Primera Guerra Mundial, estuvo prisionero de los austríacos y me tocó acompañarlo de niño, es de los recuerdos más viejos de mi infancia, acompañar a mi abuelo al consulado de Montevideo para cobrar la pensión de guerra. O sea, yo vivía en carne propia esa situación siempre un poco de frialdad, de tirantez que se puede producir y a veces hay que golpear la puerta muy fuerte para que uno le puedan abrir. Bueno, este es el momento para que los hijos y los nietos de esas generaciones hagan oír su voz. Y tiene un cierto sentido, llamémosle poético, esta circunstancia histórica de ahora, porque esos que se sacrificaron dejaron una semilla. Y esa semilla está brotando en nuevas generaciones, en esos hijos, como tú que estás en el periodismo, como otros que están en la granja, como otros que están y que a veces tienen que enfrentar dificultades como la tormenta del otro día, el granizo. Bueno, este es el momento para que esa nueva generación de alguna manera lleve adelante la bandera que le dejaron sus mayores. Y llevar la bandera que le dejaron sus mayores implica sentarse en el Parlamento de Italia y tener una voz que los represente a todos, y eso es lo que yo quiero hacer. Graciano, otro de los temas, ayer justamente vimos que está llegando acá a Las Piedras a través de tiempos, está llegando los sobres, unos sobres blancos grandes con el nombre de la persona. Así es. ¿Qué hay ahí adentro de ese sobre? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Explícamelo. Ya está llegando, mucha gente ya lo ha recibido y quizás alguno ya ha votado. El que lo dejó arriba de la mesa para preguntarle al sobrino, al nieto o al amigo a ver cómo es esto, bueno, en el sobre vienen primero las instrucciones de cómo hay que proceder, o sea que lo que yo voy a decir de alguna manera ya está escrito ahí adentro por si a alguien se le pierde algún detalle. Viene otra hoja con el, llamémosle, menú de candidato, como cuando uno va al restaurante y tiene el menú que dice, bueno, está el menú de candidato, que es decir, todos los partidos con su símbolo y todos los candidatos que presentan. Al Senado y diputados. Sí, son dos listas distintas, Bien. Ahora vamos a explicar cómo se vota. Luego vienen las tarjetas de votación, una de color verde para el Senado, para el cual soy candidato, y una de color marrón para la Cámara de Diputados. Luego viene una hoja blanca, digamos, en el último tramo de la hoja hay un talón donde hay que llenar unos datos personales. Y luego viene un sobre blanco donde hay que poner el voto y después otro sobre marrón que es el que hay que llevar a hábitat. Entonces, la persona, el votante, tiene que agarrar la hoja del Senado, tiene que buscar el símbolo del partido al que quiere votar, en este caso U6 es un símbolo, por supuesto además dice U6, pero tiene un símbolo que es un león estilizado en color azul. Al lado hay una raya para escribir, entonces el votante tiene que poner una cruz arriba del símbolo del partido, con una virome azul o negra, y al costado tiene que escribir Pascale. Hace lo mismo con la Cámara de Diputados, nosotros sugerimos que también voten U6 en la Cámara de Diputados, sugerimos que allí voten al diputado San Gregorio, que es un empresario italo-argentino, sugerimos que voten al diputado Laspro, que es un italiano que vive en Brasil. Pone esas dos listas ya votadas con el símbolo, con la cruz arriba del símbolo y los nombres escritos, los pone dentro del sobre blanco pequeño. Junto a eso pone el talón con los datos personales, las dos cosas las pone dentro del sobre blanco, va a hábitat, le entrega al funcionario y el funcionario le da un talón que comprueba que votó. Y lo importante de esto, creo que no hay que pagar nada, ¿no? No, viene, es todo gratis. No, viene, por supuesto. Eso es bueno aclararlo porque... No, viene con el franqueo pagado, o sea, lleva al Están hábitat. llegando los sobres. ¿Qué tiempo hay para llevarlo a Hábitat y entregarlo? Hasta hábitat el 20 de febrero. 20 de febrero, Porque- la próxima semana. Claro, porque sí, Sí, porque queda una semana y poquito más. el remolón, el que se durmió y llegó a último momento, tiene tiempo hasta el 21 de febrero a las 4 de la tarde, pero para llevarlo al consulado de Montevideo. Mi consejo es, si ya les llegó el sobre, no dejen pasar el tiempo, miren las listas de los distintos nombres. Nosotros les sugerimos que acompañen la lista de la USAID porque tenemos ese propósito. No ser rueda de auxilio
de ningún partido político italiano. No estamos al servicio ni de Juan ni de Pedro para que llegue a primer ministro o para que fulanito sea ministro o secretario de lo que sea. No. Nosotros queremos llegar para representar intereses concretos de los italianos de esta zona. Y si nuestro voto es decisivo, que muy probablemente lo pueda hacer porque el Senado va a haber casi un empate. En el Senado se va a producir un empate. Técnico, como se dice. Sí, se va a producir un empate y quizás un voto decida. Bueno, si nuestro voto es el que decide, yo les puedo asegurar que el próximo gobierno italiano, se lo puedo dar firmado, si nuestro voto decide, el próximo gobierno italiano, antes de nada, tiene que decir, vamos a llevar al Italia a Uruguay, vamos a duplicar los funcionarios en el consulado, vamos a reabrir la oficina de la RAI en Montevideo para que dé trabajo a artistas y técnicos, todo eso, vamos a ayudar a la Universidad Tecnológica del Interior, todo eso el próximo gobierno italiano lo va a decir si nosotros estamos en el Senado y hacemos valer esas exigencias antes de dar nuestro voto para que se instale un gobierno. Entre ese y otros lineamientos más es porque hay que votar a Graciano Pascal. Esa es la propuesta, naturalmente, pero en el último minuto... Tómese los minutos que quiera. No, pero en el último está todo minuto, pago. No, pero quiero decirle que más allá de este espacio, que naturalmente lo agradecemos mucho y obviamente cada uno que viene aspira al voto a su partido, lo más importante es que voten. ¿Por qué? Voten a quien sea, voten a un uruguayo. Yo lo que les pido es que se fijen y voten a un uruguayo, porque esta es una oportunidad histórica para que el Uruguay esté representado. Si no quieren acompañar a la lista de la UCEI y tienen otro uruguayo que les parece adecuado para la tarea, perfecto, es legítimo, es democracia. Pero lo más importante es que votemos, porque si todos votamos, y en Uruguay están habilitados 80.000 para votar, habitualmente vota la mitad. Lo más importante es superar esa mitad, es llegar al 70-75% de los votos. No importa quién vote, pero por favor, voten un candidato de Uruguay, para que Uruguay de esa manera, si todos votan, más allá de que esté yo o no, por supuesto que me gustaría, para eso estamos trabajando. Pero si no, lo importante para mí, como uruguayo, es que haya un uruguayo, que esté Uruguay sentado en el Senado de la séptima potencia del mundo. A propósito, estás acompañado por un gran amigo que está detrás de cámaras allí, un hombre vinculado a la RAI. Stefano Cassini, el factotum de esta candidatura. El factotum, sí señor. La pregunta que quiero hacer, ¿qué pasó con la RAI en Uruguay? Cassini es un hombre fundamental en la RAI. Su papá, don Luigi Cassini, fue el fundador de la oficina de la RAI en Montevideo en el año 65. Por recortes presupuestarios, estos gobiernos italianos que ahora vienen a pedir el voto de vuelta, fíjense qué contradicción, ¿no? Sí, ¿no? Cortan todos los recursos para América y vienen de vuelta a pedir el voto. ¿Pero cómo? ¿Nos sacan las cosas y quieren que los votemos? No, hay que dar vuelta a la página. No se puede seguir votando lo que se votaba antes. Bueno, nosotros proponemos que se reabra la oficina de la RAI, pero no como una estructura burocrática, sino para dar trabajo, para llevar la información de América del Sur a Europa, la información de Italia en América del Sur, y para generar televisión, hacer ficciones, dar trabajo a actores, a técnicos, a escenógrafos, a escritores. Para eso queremos la RAI de vuelta en Uruguay, no solamente para volver a los viejos tiempos, sino para consolidar un puente cultural entre América del Sur e Italia. Quizás para muchos que recuerdan otros tiempos en que el pelo era negro, ¿no? Y había pelo. Y había pelo. Yo recuerdo, y volviendo a la política, una campaña que en el año 94 acompañaste al doctor Volonté, ¿puede ser? Sí, fue una breve... No queremos mezclarlos tanto, pero para que la gente se vaya... No hay que mezclar. Bueno, eso quiere decir que yo tuve una pequeña experiencia política. Que ibas candidato a la diputación, ¿verdad? Eso quiere decir que tuve una pequeña, muy breve experiencia política. Eso voy. Pero quizás ese elemento que tú señalas muestra que en lo personal siempre he tenido una vocación por los temas... Sí, digamos por los temas públicos en general, porque en definitiva lo que hacemos periodismo, estamos sirviendo un interés público. Sí. No hacemos periodismo para satisfacer un interés personal, somos intermediarios entre las noticias y el público. Y la política de alguna manera se parece en ese aspecto, es decir, toma intereses de otras personas, no los propios, toma intereses de otras personas y trata de llevarlos para que una decisión del Estado recoja esos intereses. O sea, en ese sentido, siempre lo público y lo social estuvo y está y estará en el centro de nuestras preocupaciones. Y además quiero agregar a lo que dijo Graciano, que está haciendo radio también, porque el vicio de la radio no se puede perder. Estás en El Espectador y en Metrópolis FM. Así es. Hiciste hace muchos años, creo que fue el único periodista que hizo una nota con un contenido realmente, de esos contenidos que el que le gusta la política y mira esa nota dice, pucha, me puso la piel de gallina. Fue una nota que hiciste con Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, es una... Que arrancó en una plaza, en los escalones de una plaza. En Melo. Sí. Era un ciclo que yo hacía en Canal 12, se llamaba Protagonistas. Fue una idea. Estamos hablando del año 87.
Fue una idea. Por eso, el pelo era negro. El pelo era negro. En esa época el pelo era negro. Había algún kilito menos también. Sí, fue un hecho del destino. Hicimos 7 programas. Eran programas mensuales. Daba mucho trabajo hacerlo. Con Wilson estuvimos en Melo, estuvimos en la estancia en Rocha, estuvimos en el puerto, en el Palacio Legislativo. Y el destino quiso, lamentablemente, que fuera la última entrevista en profundidad a Wilson antes de enfermar. Recuerdo que el día que salió al aire esa entrevista, en junio, julio del 87, él estaba internado en Impasa. Yo lo fui a saludar. Bueno, tuvo unas palabras muy elogiosas para el trabajo que yo había hecho. Y bueno, lamentablemente después de eso se agravó su enfermedad y no fue posible la curación. Pero bueno, el destino quiso que ese Wilson todavía vigoroso, fuerte, estuviera, digamos, retratado, reflejado para la historia en esa entrevista. Y el hecho de estar allí presente, sí, te digo que para mí es un... Marca mucho eso, sí, ¿no? Marca mucho sí, porque... Uno lateralmente, pero queda incorporado en la historia. Y bueno, los que tenemos cierto sentido de la historia, y tú lo evocabas al principio, los que vinieron de Italia, nosotros tenemos ese sentido de la historia. Yo me llamo Graciano porque un tío mío, un hermano de mi padre, fue a pelear al frente ruso en la Segunda Guerra Mundial y no volvió. Y hubo algunos malos italianos que protegieron, digamos, a quienes mantuvieron los restos de mi tío y de otros miles de italianos en Rusia sin dar ninguna noticia. Privilegiaron el interés de esa potencia extranjera que era la Unión Soviética, gobernada por Stalin, antes que defender el derecho de los italianos a conocer el paradero de los fallecidos. Eso es un dolor que yo llevo en el corazón. Y una de las cosas que quiero hacer cuando llegue a Roma es, bueno, averiguar qué pasó con mi tío y decirle a esos italianos que privilegiaron el interés de otra patria antes que la propia, que no estuvo bien hacer eso, que lo primero que hay que respetar es la propia tradición, la propia sangre, más allá de cualquier cosa política, porque esos vínculos de patriotismo, de fraternidad patriótica no tienen que perderse. Son momentos políticos, ¿no? Esas cosas. Sí, pero a veces sí, pero en política no vale todo, Duilio. No, ya sé. Pero... Yo creo que eso es una lección que tenemos que sacar de la historia. O sea, todos nos apasionamos por la política. En este caso no es tan así porque nosotros no estamos en un tema ideológico en esta elección. Pero incluso cuando se enfrentan temas ideológicos, yo creo que todo tiene un límite. El límite es el de los valores comunes, el de los lazos de fraternidad que tiene que haber en una sociedad. Y yo considero, por eso yo exhortaba al voto, porque yo creo que tiene que haber un uruguayo. ¿Por qué? Más allá de la ideología, no me importa, pero yo quiero que Uruguay esté representado. Fíjate lo que sería un país tan chico como Uruguay, con 3,5 millones de habitantes, solamente con el 10% de italianos que hay en Argentina. Fíjate qué cosa fantástica sería que a pesar de toda esa pequeñez geográfica y demográfica, hubiera un uruguayo sentado ahí. Sería una cosa histórica fantástica. Es decir, bueno, los uruguayos nos pusimos de acuerdo y votamos a uno para que estuviera allí, frente a esos colosos de Argentina y Brasil, porque uno mira los números y la gente me dice, che, pero vos no tenés ninguna chance. Fíjate que Argentina y Brasil. No, señor. La chance la tengo porque está en las manos del votante la decisión. No hay peor gestión que la que no se hace. No, pero además esto yo creo que va a reafirmar un sentido de identidad, no solamente italiana, sino también uruguaya. A propósito, Graciano, para ir cerrando, obviamente por razón poblacional hay mucho más italianos en Argentina, Buenos Aires, que en Uruguay, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto es la colonia de italianos, más o menos, abuelo de pájaro? ¿En Uruguay? Sí. Bueno, en Uruguay están registrados... Número más, número menos. En Uruguay están registrados para votar 80.000, hay 108.000 que tienen pasaporte. Eso representa, a grosso modo, el 10% de todo lo que hay. Con Argentina siempre tenemos una relación del 10%, menos en títulos futbolísticos. Sí, señor. Menos en títulos futbolísticos, en lo demás somos el 10%. Pero en esto me gustaría que fuéramos el 100%. Ojalá. Uruguay tuviera... Y las manos, la decisión la tiene el votante. Si hay una votación en masa, si la gente deja la apatía y dice, no, esto me interesa, porque no es aquello de, bueno, yo no tengo nada que ver con la política italiana. Esto es italianos en Uruguay. No estamos hablando de política de Italia, estamos hablando de política de interés, ni siquiera de política. Estamos hablando de tener una voz uruguaya en la 7ª potencia del mundo para que sea escuchada y respetada, porque en esa voz van a estar las voces de las generaciones anteriores que muchas veces iban a golpear al consulado y no le abrían. Doctor Graciano Pascale, abogado, escritor, periodista, gracias por estos minutos acá en el canal. La mejor de la suerte, estamos a las órdenes y te felicitamos públicamente por estos años, el gran trabajo periodístico que has hecho, ¿no? Duilio, sinceramente. Muy reconocido por este espacio y la posibilidad de estar en contacto con estos tantos amigos, porque acá más tenemos también raíces de familia. Mi tío está casado con una italiana que tiene raíces aquí en el departamento de Canelones. Está bien. Así que nos llega muy de cerca. Y que vuelva la RAI para nuestro... Y que vuelva la RAI, y va a volver la RAI. Ojalá. Y va a haber oportunidades para todos. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Señores, nos vamos a la pausa y ya venimos con el complemento de la información.